Hola, bendiciones, mis hermanos, buenas noches. Vamos a continuar con este discipulado de nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos va mostrando, recuerden, cada vez más y más, nos va mostrando quién es Él, cuál es su propósito, qué es lo que Él hace, cuál es su deseo. Este atributo, Ani Shem Kerev Yu, ¿se acuerdan que significa mi nombre está en Él o mi nombre está dentro de las entrañas de Él? También podríamos, recuerden decir, mi nombre está formado en Él o Él es el nombre. La esencia de lo que es el nombre es el Hijo, es Yeshua precisamente. Y por eso estábamos viendo, ¿se acuerdan? Este Hebreo 3444 en el sentido de ver que es nuestro Señor Yeshua y cada vez que aparece en el Antiguo Testamento la palabra salvación, en realidad en hebreo lo que dice es Yeshua. Está haciéndose referencia no a una obra, no se está haciendo referencia simplemente a una obra, sino se hace referencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues recordamos esta cita de Isaías 60:18, que es una de las últimas que habíamos estado comentando. Isaías 60:18 dice, no se oirá más en tu tierra violencia, ni dentro de tus fronteras ruina o destrucción. Tus muros se llamarán Yeshua. Y aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a estar viendo el día de hoy y vamos a poner atención en algunos atributos específicos. Si se fijan, esta cita ya la habíamos comentado, pero estamos cambiándole un poquito en el énfasis que estamos haciendo en los atributos. Vamos a ubicarnos en los muros y esos muros que van a estar ahí y que van a cercar o van a rodear a la ciudad de Jerusalén, esos muros tienen un nombre y se llaman, dice, Yeshua. Yeshua es ese muro de protección. Pero también, fíjense que ponemos tus puertas, nosotros, ¿se acuerdan que en azul hemos estado poniendo la actividad, entre comillas, que nosotros haríamos, movidos siempre, recuerden, por el Espíritu Santo? Y esas puertas, vean cómo se denomina, dice alabanza. Los muros, esos muros tienen un nombre, se llama Yeshua, ese muro protector. Pero esas puertas, que se acuerdan cuando nuestro Señor Jesús nos dice que Él es la puerta, nos dice o nos explica cuál es el sentido de la puerta. No solamente es esa puerta, sino el marco donde está la puerta, el muro donde está la puerta, pero además el edificio donde está la puerta, pero además todo el reino donde se encuentra o toda la ciudad donde se encuentra ese edificio que contiene esa puerta, pero además implica que hay un gobernante, un rey, un monarca, que es el que está gobernando en ese reino. Y esa puerta, ese gobernante, ese edificio, se llama Yeshua. Y entonces observen, esas puertas que ya seríamos nosotros revestidos de nuestro Señor Jesucristo, por eso le puse así en azul y en verde, somos alabanza. ¿Qué es lo que hacemos? Ya no somos nosotros, es Cristo viviendo en nosotros, declarándose sus atributos, diciéndose sus atributos, rindiéndose en adoración los atributos de su nombre. Y ahora vean lo que dice el verso 19, el sol. Vamos a ver aquí, recuerden cuando habla nuestro Señor que Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros, Él ilumina, irradia su gloria sobre nosotros, es porque Él pone su nombre sobre nosotros para bendecirnos. En la oración sacerdotal o en el bautismo, por ejemplo, que nos envía nuestro Señor Jesús, vayan, hagan discípulos, bautícenlos, o sea, pongan el nombre sobre ellos, hagan resplandecer mi rostro sobre la gente. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús. Y entonces vean que dice el sol, pero luego dice
ya no te servirá más como luz de día. Otro atributo similar, parecido, es luz de día. Otro más, alumbrará. Otro más, claridad de la luna. O sea, no solamente durante el día, sino también en la noche hay esa claridad. Puede ser en las buenas y en las malas. ¿Estamos comprendiendo? Y vean, dice, será Yahvé tu luz perpetua. O sea, Yahvé es nuestra luz, ya no somos nosotros, es Él, pero además dice, el Elohim tuyo será tu esplendor. Entonces, vamos a empezar a ver, mis hermanos, esto en Apocalipsis 19, ¿se acuerdan? Y ahorita vamos a ver el significado, no de todas las piedras que aparecen de ahí en el Apocalipsis, pero nos vamos a basar en la primera, que es la piedra de jaspe, y vamos a poner atención en eso. Una piedra preciosa brilla, una piedra preciosa irradia luz, refracta la luz. ¿Por qué? Porque es una piedra preciosa. Un vidrio solamente ilumina o da algún destello, pero no tiene esa preciosidad y por eso no es una piedra preciosa. Vamos a ubicarnos también en Isaías 26:1 para que vean más o menos en el contexto en el que vamos y observen, dice, aquel día se cantará este cántico. ¿Quiénes son los que van a cantar movidos por Él mismo, movidos por su acción, movidos por el Espíritu Santo? Fíjense, ¿en dónde? En la tierra de Judá. Recuerden que Judá significa alabanza. ¿Qué es lo que se canta? Fíjense, tenemos una ciudad fuerte. ¿Por qué esa ciudad es fuerte? Vean lo que dice la segunda parte del versículo 1. Le ha puesto a Yeshua por muro y antemuro. O sea, Yeshua no solamente es el muro, sino también es el antemuro o lo que sostiene el muro. A veces podríamos pensar que nosotros podemos hacer algo. Él es el muro y nosotros le ayudamos a sostener. No. Fíjense cómo es tajante aquí. Él es el muro, Yeshua es el muro, pero también es el antemuro. Ahora, vamos a pasar a Apocalipsis sin perder de vista estas palabras o estos atributos. Muro, acuérdense, el sol, la luz, alumbrar, claridad, esa luz perpetua, etcétera. Vamos a irlo viendo ahorita en el Apocalipsis y observen lo que dice. Vino uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del corderito. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa Jerusalén descendiendo del cielo de Dios. Ahora, fíjense a partir del verso 11, vamos a poner atención. Dice, que tiene la gloria de Dios. La gloria es el nombre, la gloria es el resplandor. Esa esposa, esa novia, esa ciudad santa, esa Jerusalén, fíjense lo que tiene, la gloria de Dios. Y luego dice 2 puntos y seguido, su fulgor, o sea, su resplandor, su brillo, su gloria, lo que irradia, dice, es semejante a una piedra preciosísima. No solamente es una piedra preciosa, es una piedra preciosísima. Y dice que es una piedra como de jaspe. Entonces la piedra que está brillando es una piedra como de jaspe. Dice que es transparente como el cristal. Vean cuántas semejanzas tenemos con lo que decía Isaías. Recordemos quién es el muro y vamos viendo qué significan esas piedras y quién es esta piedra de jaspe. Hay otras piedras que son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, pero vamos viendo que la piedra principal es la piedra de jaspe y representa a nuestro Señor Jesús. Ahora, vean el versículo 12, dice, tiene un muro grande y alto. Ya vimos en Isaías que ese muro se llama Yeshua.
Entonces, fíjense, esta ciudad tiene un muro grande y alto. Ya sabemos cómo se llama, Yeshua, el cual tiene 12 puertas. Ahí estamos nosotros, fíjense, sobre las puertas, bueno, no nosotros directamente, sino por mediación tanto de los apóstoles, que son 12, como de los patriarcas. Ahorita lo vamos a ir viendo. Pero ahí está el pueblo, la Jerusalén, el cuerpo de Cristo. Fíjense, y sobre las puertas 12 ángeles, y ahí dice nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí están los 12 patriarcas. Verso 13. De la parte del oriente tiene 3 puertas, del norte 3 puertas, del sur 3 puertas, del poniente 3 puertas. Todo esto tiene un simbolismo, pero ahorita vamos a ubicarnos, recuerden, en las piedras preciosas, en la luz, en la gloria, en la luz del sol, etcétera. Fíjense, verso 14. El muro de la ciudad, ya sabemos que el muro es Yeshua, tiene 12 cimientos. Entonces, fíjense, las 12 puertas son las 12 tribus de Israel. Ahora vean, los 12 cimientos están los nombres, dice, de los 12 apóstoles del Corderito. ¿Estamos comprendiendo? Entonces están las puertas, son los 12 patriarcas y los cimientos son los 12 apóstoles. Verso 15. Quien habla conmigo tenía una medida, una vara de oro. La vara, recuerden que es la palabra de Dios, pero no como letra, sino como logos. Otra vez es, ¿se acuerdan en Juan 1? ¿De acuerdo? Entonces es el logos. El logos es el que mide, fíjense, y la ciudad está asentada en un cuadrado. Su longitud, tanto como la anchura, midió la ciudad con la vara, 12,000 estadios, su longitud, anchura, altura son iguales, etcétera. Y vean el 17, midió también su muro. Recordemos que el muro se llama Yeshua, 144 codos, medida de hombre que es de ángel. Ahora, verso 18. El material de su muro, observen esto, es de jaspe. Y acuérdense que vimos en el versículo 11 que dice, está la gloria de Dios. Esa novia tiene la gloria de Dios y su fulgor es semejante a la piedra de jaspe. Ahora vean lo que dice el verso 18. El material del muro es de jaspe. ¿Se están dando cuenta? El material del muro, que se llama Yeshua, es de jaspe. Entonces esa piedra, si ustedes se dan cuenta, pues es Yeshua. La piedra de jaspe es Yeshua. Y dice, pero la ciudad es de oro puro. Recuerden que el oro simboliza a Dios. Por eso cuando Salomón edifica el templo, todo lo que estaba relacionado con Dios está hecho de oro. Por ejemplo, el arca de la alianza, el altar, todo es de oro puro. La copa, todo eso es de oro puro, pero debe de ser oro puro, puro, purísimo. No cualquier oro, sino oro refinado. Y entonces observen, es de oro puro, pero fíjense, semejante al cristal puro. Yo no he visto un objeto, una pulsera, un collar de oro que sea como de cristal. Entonces, observen lo que está pasando aquí. Esa ciudad de oro puro también es de cristal, ¿se están dando cuenta? Es esa piedra de jaspe. Y esa piedra de la que está construida el muro es Yeshua, es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con los versos 19 hasta el 27. Observen, los fundamentos, acuérdense que los cimientos son los 12 apóstoles, las puertas son los 12 patriarcas. Adelante, Claudia. Una pregunta. Ujú. Cuando dice que el muro, que midió el muro y que mide, bueno, no recuerdo el número de codos, pero dice que es medida de ángel, o sea, un ángel mide eso mismo que el muro.
¿Se refiere a eso o cómo? Dice, No es entendí muy medida de bien. hombre, que es medida de ángel, Ajá, porque está hablando de una medida, 144 codos, o sea, 144,000 codos, ¿no? Que es lo que tiene la medida, que son 12 por 12. ajá, Es un número simbólico, es un número ajá, simbólico, 12 por 12. Son las 12 tribus por los 12 apóstoles, ¿no? ajá, Pero acuérdense que es elevado a la 1000, por eso son 144,000. Es un número simbólico. No es que sean nada más 144,000, sino ajá. que es infinito. Ah, ¿Sí lo me que explico? pasa, ajá, sí, sí, sí. No, no, no lo decía yo tanto por la cantidad, sino, como decía, medida de hombre, medida de ángel, o sea, que es lo mismo, o sea, en cuanto a valor, en cuanto, o sea, no entiendo bien eso de la Está medida. hablando de una medida específica. ¿A qué Ajá, se refiere? No lo sé. La Biblia no ajá, explica qué simbolismo tiene, no lo explica la Biblia, si es a lo que te refieres. Ahora, ¿qué es okey, lo que nos interesa? Que esa medida es simbólica. ajá, ¿Qué es lo que simboliza? Que no es 144,000, sino que sí, es un número infinito, porque está hablando de su ciudad, los que sí, son sí, llamados a. ¿Sí me explico? ujú, Algunos dicen, pues es que los ángeles eran más pequeños y los arcángeles eran más grandes. La Biblia no nos dice absolutamente nada de eso, ni ujú, cuáles son las medidas exactas. ujú, ¿Podemos decir algo? No. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ujú, no lo dice, no lo menciona. ¿Sí me explico? Y sí, hablar de algo, pues sería simplemente fantasear. Entonces, no podemos afirmar algo que no está en la Biblia. ¿Me expliqué? La okey, medida específica dice que es medida de ángel, medida de hombre. Es similar. Aparentemente, un ángel tendría la misma estatura o medidas de un hombre. Sí, sí, si a eso es si por ahí va la pregunta, sí, aparentemente. ¿Podemos afirmarlo? No lo puedo afirmar porque la Biblia no es clara en ese sentido, ¿no? No nos habla respecto a eso. ¿Sí me expliqué? Leti, adelante. sí, ajá, Buenas noches. Miren, con respecto a eso, a mí el Señor un día me mostró, ¿sí se escucha bien? Sí, Sí, un día me mostró mientras estaba, haciendo esa lectura, cuando estaba predicando, Martín, yo le decía al Señor, ay, qué aburrido estar leyendo unas medidas de un templo. Y en eso el Señor me mostró que mientras estaba yo leyendo las medidas, me mostró una pierna y de esa pierna de un ser humano también se le veía, era transparente y se le veía el hueso, podía yo ver el hueso. Entonces entendí que esa medida que yo estaba hablando era el cuerpo de Jesús. Muchas veces, bueno, de hecho, Dios habla, pero el ser humano entiende en términos humanos, ¿sí? Pero en realidad estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo que en realidad cuando estaba creando, eso fue lo que entendí, ¿verdad? Cuando el Señor me reveló, cuando estaba creando el cuerpo de Jesús, o sea, qué medidas iba a tener, cómo iba a ser el cuerpo de Jesús. Claro que quien lo estaba viendo, el profeta que lo estaba viendo, lo entendió por medidas como medidas de un templo, ¿sí? Pero recordemos que el templo es Jesús cuando dice, destruyan este templo y yo lo vuelvo a construir en 3 días, ¿sí? Entonces está hablando del cuerpo de Jesús y nos perdemos muchas veces en medidas y en pensamientos, humanos, razonamientos que no van al caso. Dios jamás habla en cuestiones de razonamiento. Todas estas cosas, y qué bueno que estoy hablando hoy, desgraciadamente, no sé, tiene que explicarlas Martín, porque no las entienden o Dios no les revela porque no están leyendo su Biblia. O sea, todas estas explicaciones son resultados de que no están leyendo su Biblia. Cuando vienen a su Biblia, cuando vienen a los pies de Cristo, cuando se postran, ¿cómo les diré? Cuando tomamos nuestro lugar como estrados de los pies de Jesús, que aparentemente es un lugar humillante el estar debajo de los pies de Jesús, pero no es un lugar de honor, claro. porque ni siquiera los ángeles caídos
están en ese lugar, ahí nos muestra el Señor cuando estamos leyendo, ¿sí? Eso fue lo que me mostró a mí. Entonces, entendí que las palabras que hay en la Biblia no es más que la descripción de 1000 maneras de nuestro Señor Jesucristo, de Dios mismo, ¿sí? No sé si esté mal, que me corrija el pastor, pero eso fue lo que yo vi esa vez que estaba yo leyendo las medidas del templo. Yo decía, qué aburrido estar leyendo unas medidas, ¿para qué sirve, no? Y el Señor me mostró. El Señor me mostró y me mostró eso. Estaba describiendo el cuerpo de Jesús. Y por favor, lean su Biblia. Bueno, no la lean, proclámenla, enciérrense en su cuarto y no necesitan 2 horas, 20 horas estar con el Señor. Con 15 minutos sinceros y de a de veras, Dios les va mostrando. Por favor, lean su Biblia, acérquense a Él, porque todas estas explicaciones no son más que el resultado de que no están abriendo su Biblia en orden, capítulo por capítulo, de tapa a tapa, ¿sí? Perdón si hablé mal, corrígeme, Martín. Sí. No, efectivamente, si se dan cuenta, está hablando de la Jerusalén. O sea, esa Jerusalén es el cuerpo. Por eso está describiendo el cuerpo. Y el cuerpo por eso hace esa aclaración sin meternos en las medidas, que es lo que nos está diciendo Leti. Y recuerden, cada palabra de la Biblia describe un atributo del nombre de nuestro Señor. Y está describiendo precisamente ese cuerpo, o ese cuerpo gigantesco que es esa Jerusalén, ¿sí se dan cuenta? Entonces no pierdan de vista lo que nos está diciendo. Está bajando la Jerusalén, pero ¿cómo está vestida? Está vestida de la gloria, está vestida de la perla preciosa. Ahorita vamos a ver más adelante, también hace alusión a perlas preciosas, pero perlas de gran valor. Pero también hace alusión a otro tipo de piedras, pero brillantes, o sea, piedras preciosísimas, dice. Esas piedras preciosísimas, mis hermanos, es nuestro Señor Jesús, brillando en nosotros. ¿Cómo? A través de diversos atributos. ¿Sí me explico? Son diversos atributos lo que Él está mostrando en cada uno de nosotros. Por eso les decía, esas 12 puertas y esos 12 cimientos o fundamentos nos representan a nosotros, los que por gracia y por misericordia hemos sido llamados, alcanzados. Y recuerden, si le podemos decir sí, Señor, o si abrimos nuestra puerta y le decimos sí, tú eres mi Señor, es por la acción del Espíritu Santo, el proceso de santificación. Todo eso es obra de Él, no es obra de nosotros. No es obra de nosotros. Ahorita lo voy a aclarar otra vez al finalizar esta parte. Pero fíjense, retomando, esas 12 puertas, vean el verso 21, esas 12 puertas, dice, son las 12 perlas. Son 12 perlas brillantes, pero entonces observemos esto. Dijimos que las puertas, o decía anteriormente que las puertas, ¿verdad? Son las 12 tribus o son los patriarcas, pero ahora vean, dice, son 12 perlas. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Esos patriarcas fueron revestidos. Esa nueva Jerusalén, recuerden, está revestida de Cristo, la nueva criatura. Entonces, los 12 apóstoles, si se dan cuenta, están revestidos. Los 12 patriarcas están revestidos. Y entonces, por eso ahora brillamos. ¿Pero qué es lo que brillamos? El rostro de Cristo. ¿Y qué es el rostro o la gloria de Cristo? No pierdan de vista eso. Los atributos de su nombre. ¿Se dan cuenta? Son los atributos de su nombre. Por eso les digo, observen, observen cómo habla del muro, pero dice que el material del muro es de jaspe. Y ya vimos que ese muro se llama Yeshua. Entonces Yeshua reviste a la esposa ¿con qué? Con sus atributos. Ahorita lo vamos a ver todavía en otro capítulo, el capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos a ver todo esto más profundo. Pero vayan viendo entonces cómo ese brillo, esa luminosidad, ese sol, esa luz es el reflejo
de cada uno de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es Él brillando en nosotros. Ya no soy yo, recuerden, es Cristo quien vive en mí. Ahora, vean el verso 22, fíjense lo que dice, ya no vi, dice, santuario. ¿Por qué no podemos ver ya un santuario? Escuchen por qué dice, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Corderito es el santuario. Entonces, esa Jerusalén unida, pegada, siendo uno, ¿se acuerdan de Juan 17? Toda la oración de Jesús para que seamos uno, siendo uno, observen, es el santuario. Nosotros, como la Nueva Jerusalén, por la gracia y revestidos de Cristo, somos el santuario, somos el templo de Él, somos el templo del Espíritu Santo. Para eso nos compró, para eso nos adquirió. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nada podemos hacer, absolutamente nada. Somos incapaces de hacerlo. Quien hace la obra es Él. Pero ¿cómo se hace esa obra? Poniendo los atributos de su nombre, mis hermanos. Por eso es tanto la importancia del Señor. Y si se dan cuenta, yo no me salgo de lo que me dice mi Señor, que es el nombre, el nombre, el nombre, el nombre. Ahora, quiero hacerles una observación. Vean el versículo 12, si lo alcanzan a ver aquí proyectado, el versículo 12 dice, no vi en ella santuario porque el Señor Dios Todopoderoso, y está entre paréntesis, y el corderito, pero ahí les puse esa I, recuerden que la I es en griego kai, ahí se los puse, y a veces o generalmente, cuando se traduce al español, siempre se pone Y como conjunción. Pero mis hermanos, si ustedes ven en griego, no solamente es conjunción, sino que explica. Por eso les puse ahí, esto es. O sea, es la explicación de. Y entonces, fíjense, voy a proclamarlo como lo diría en griego. Fíjense, y no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso, esto es el Corderito, o sea, el Dios Todopoderoso, esto es, el Corderito. ¿Quién es el Corderito? El Dios Todopoderoso. ¿Y quién es el Dios Todopoderoso? El Corderito. Él es su santuario. ¿Se dan cuenta? Él. Entonces, Él es el muro. No pierdan de vista lo que les comentaba, la puerta, el dintel que detiene la puerta, el muro que detiene la puerta, el palacio en donde está la puerta, el reino donde está la puerta, pero el rey que gobierna ese palacio, donde está el muro, donde está el dintel, donde está la puerta. Todo eso es el santuario. Entonces, ese santuario ya no somos nosotros. Fíjense, es Él. La Nueva Jerusalén desaparece, si se dan cuenta. Ya no se menciona aquí porque el santuario o la Nueva Jerusalén es Él mismo, no somos nosotros. Ahora vean el verso 23. La ciudad entonces dice, o sea, nosotros, ya no tiene necesidad de sol ni de luna para que sea iluminada. ¿Por qué, mis hermanos? Dice, porque la gloria de Dios, o sea, el nombre, o sea, Cristo, o sea, el Dios Todopoderoso, o sea, Yeshua, o sea, el muro, o sea, la piedra de jaspe, ¿se están fijando? La iluminó. Esa piedra de jaspe, esa piedra preciosísima, el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, la iluminó. Fíjense, la gloria de Dios la iluminó. Esto es, el corderito es la lumbrera. La gloria de Dios, esto es, el corderito, es la lumbrera, es la piedra de jaspe. Ya no estoy diciendo y, estoy omitiendo esa palabra que generalmente se traduce en español. Y vean cómo el sentido es más profundo, mis hermanos.
No estamos inventando. Ustedes vean el griego, Kai, ¿sí? No recuerdo ahorita el número, pero lo pueden ver ahí en cualquier concordancia, en el Strong, y se van a dar cuenta que dice y como Y, pero también es conjuntivo o también es explicativo, diciendo esto es decir, Dios la ilumina, esto es el corderito y él es la lumbrera. ¿Por qué el corderito es la lumbrera? ¿Por qué Dios la ilumina? Porque Cristo o Yeshua es la piedra de jaspe. ¿Lo están comprendiendo? Es la piedra de jaspe. Las naciones, o sea, todas las naciones, ahí entraríamos algunos, ¿verdad? De los que ya aceptamos y todavía los que no han aceptado, dice, andarán a la luz de ella. Por eso nos mandó Jesús a todas las naciones a bautizar a la gente, a sepultarla en su nombre, a poner su nombre sobre la gente. ¿Se dan cuenta? Y los reyes de la tierra, fíjense, entonces le llevarán su gloria. ¿Por qué? Porque le vamos a rendir tributo de alabanza. ¿Cuál es el tributo de alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Lo estamos comprendiendo? Verso 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, porque ahí no habrá noche. 26, y esto es, acuérdense, cada vez que vean la letra Y, recuerden que dice, esto es explicativo. Esto es, llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ese es el amor de Cristo, ese es el amor de Yeshua. Cuando empezamos a dar los atributos o a poner los atributos sobre los hermanos, sobre la familia, sobre el vecino, etcétera, y entonces todas las naciones comienzan a adorar al Dios verdadero porque empiezan a conocerlo. Y observen el verso 27, fíjense, nunca entrará en ella, o sea, esto es, y acuérdense, ahí pónganle otra vez, esto es, nunca entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira. Ahí se acaba el anticristo, mis hermanos. Ya no hay doctrina anticrística. ¿Por qué? Dice, solo los que han sido inscritos, fíjense, ¿quiénes son? Pues son los que están sellados con los atributos del Shem. Ahí se los puse entre paréntesis. Son los que están sellados, mis hermanos, con los atributos del nombre. Y esos estamos, dice por su gracia, inscritos en el rollo de la vida. Vida, ¿qué es la vida? El conocimiento. Estamos envueltos, estamos escritos, estamos inscritos, estamos puestos en el rollo de la vida, es decir, del conocimiento del corderito. ¿Sí se fijaron? Porque ahora conocemos su nombre. No es que sea conocimiento humano o cabalístico o teosofía, cosas filosóficas. No, mis hermanos, es su verdad, es su conocimiento, es su sabiduría. Estamos mencionando atributos de su nombre. Él es la sabiduría, Él es el conocimiento, Él es el pensamiento, Él es la mente, no como una acción, no como un conocimiento humano. Estamos hablando, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Aquí abajo les puse dos atributos, uno que vimos ayer, que es shamar. Espero que hayan hecho ese ejercicio que les compartí ahí en nuestro grupo de WhatsApp y vayan viendo cada vez que vean el hebreo 8104, ¿sí? Hasta les puse, les transcribí, son como 20 o 30 hojas, no me acuerdo cuántas hojas, de todas las citas que aparece este hebreo, mis hermanos, y ustedes, en lugar de lo que dice ahí, por ejemplo, dice guardián o guardar o fuerza, etcétera, digan shamar. Es uno de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. Y entonces se van a dar cuenta, por ejemplo, que dice, y guardaron los mandamientos. ¿Cómo pudieron guardarlos, mis hermanos, si el pueblo siempre pecaba? Pues pudieron guardarlos en ese momento porque estaba Shamar, o sea, Yeshua, Jesús, el Shamar, que es el guardián de los mandamientos. Por eso pudieron guardarlos en ese momento. Y si nosotros podemos guardar un mandamiento de Dios, mis hermanos, no somos nosotros.
es Él, su atributo Shamar. Por eso es importante que conozcamos sus atributos. Shamar significa guardián. Ayer lo vimos en el atributo que les compartí en la tarde. Es el guardián ¿de qué? De sus mandamientos. ¿Se están dando cuenta? Pero el atributo que vimos el día de hoy, mis hermanos, es Coac. Y Coac es fuerza o poder, pero no es un poder o una fuerza, mis hermanos, dentro de una batalla, o sea, dentro de una guerra. Ese es otro atributo diferente que estaremos viendo posteriormente. Este Coaj, mis hermanos, es la fuerza o el poder que nos da Él para realizar su dispensación. Y recuerden que la dispensación, mis hermanos, es el trabajo que tenemos, el encargo que nos dio de administrar los atributos de su nombre para conocerlos y entonces darlos a conocer. Eso es lo que habla aquí, mis hermanos, esas naciones que van a ir y le van a rendir toda la gloria. Pero mis hermanos, ¿cómo van a ir esas naciones a rendirle la gloria del nombre si no sabemos ni cómo se llaman? Lo único que sabemos es que se llama Jesús, es todo. Y andamos inventando que nosotros podemos hacer cosas, andamos inventando que nosotros podemos determinar cosas o situaciones. No, mis hermanos, eso es anticrístico. Vean cómo todo el capítulo 21 de Apocalipsis habla de que Jesús es el muro, Jesús es la piedra, Jesús es la ciudad, Jesús es el cimiento, Jesús es el que reviste, Jesús es el que brilla, Él es todo. Y nosotros somos adorno nada más, pero ¿qué creen? Un adorno que es revestido de Él. Entonces nosotros ni siquiera figuramos, somos santuario. Vean lo que dice aquí el versículo 22, no hay santuario. Pero es que en la Biblia dice que nosotros, sí, mis hermanos, pero vean cuál es la finalidad. Aquí nos hace santuario y en el final de los tiempos ya no hay santuario. Ya no hay Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él es el santuario, no nosotros. Y los tronos, ahorita lo vamos a estar viendo, los tronos, mis hermanos, que están ahí a un lado de su trono y entre su trono, no son de nosotros, ni somos nosotros, ni son los 12 apóstoles, ni los 12 patriarcas, es Él. Todo es Él. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta para poder pasar al capítulo 4 y seguir viendo lo que estamos comentando, que nos va dando la escritura, y fíjense cómo habla de esas piedras, ese brillo. Fíjense, vamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Dice, después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, vamos a poner atención en esto, fíjense, la primera voz que oí como de trompeta, esa voz, mis hermanos, es Yeshua. Cuando Él habla, sus ovejas oyen su voz. ¿Se van dando cuenta? Hablaba conmigo diciendo, sube acá. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Levanta tu cabeza, deja de ver hacia abajo, levanta tu cabeza, ve hacia mí, deja de ver por tu vientre, ve hacia mí, es lo que está diciendo Jesús, y te mostraré. Vean lo que dice la palabra, mis hermanos. No estoy fantaseando, vean lo que dice, sube acá y te mostraré. Si no subimos, mis hermanos, pues no nos va a mostrar nada. No vamos a ver nada, ¿por qué? Porque no nos va a mostrar nada mientras sigamos viendo nuestro vientre, nuestro yo, el evangelio o falso evangelio, llamado falso, porque es falso ese evangelio de prosperidad. Solamente hay un evangelio, dice Pablo, no que haya otro, no que haya otro, solamente hay uno, es Cristo, es Jesús, es Yeshua. Verso 2, fíjense, al instante, cuando tú escuchas a Dios, cuando pones atención a lo que Él dice, cuando abres tus oídos, mis hermanos, fíjate, al instante estuve en espíritu, porque Él te permite ver.
pero tienes esa disposición de dejar de pedir para ti, de dejar de ver tu vientre, de dejar de ver lo material, mis hermanos. ¿Por qué? Porque le haces caso al Señor. Fe, crees en Él, en lo que Él dice. Dejas de hacer tú las cosas para que sea Él. Y entonces dice, te mostraré. Y entonces podemos ver. Al instante, dice, al instante. Vero, adelante. Ay, pero creo que se salió, ¿sí? O tu micrófono no está prendido. No, no te oímos. Bueno, en lo que ¿ya? A ver. Sí, adelante. No, no te oímos. Okey, en lo que arregla ahí lo de su micrófono. Fíjense entonces, mis hermanos, observen, vamos al verso 2. Al instante, acuérdense, al instante estuve en el Espíritu. ¿Se acuerdan el Shema? Escucha, Israel, escucha, escucha mi voz. Yo soy uno, yo soy Dios, yo soy Yahvé, soy el único, no hay otro. Cuando escuchamos, mis hermanos, estamos en el Espíritu. Y entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos mostró o qué es lo que nos muestra? Un trono. Observen, un trono, mis hermanos. Estaba puesto en el cielo y en el trono uno sentado, no dos, uno sentado. Y el que estaba sentado, observen quién es, ¿eh? Porque luego dicen, no, es que es el Padre, es Yahvé. Fíjense, sí, sí es, pero fíjense quién es el Padre y quién es Yahvé. Fíjense, el que estaba sentado era semejante en su aspecto a una piedra de jaspe. Yeshua, es Yeshua, ¿ya se fijaron? Y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris brillante. El arco iris es luz, mis hermanos, luz. Semejante en su aspecto a una esmeralda. Son todos los atributos de su nombre brillando alrededor de él. 4. Alrededor del trono hay 24 tronos. Aquí es donde luego empiezan a fantasear muchos y dicen que vamos a estar sentados ahí. No, mis hermanos, olvídense de eso. No crean cuentos de Walt Disney. Fíjense, sobre los tronos 24 ancianos, ¿cómo estaban vestidos? Dice, con vestiduras blancas. Ya no son ellos vestidos de sí mismos, están vestidos de blanco, de la gloria de quién, del que está sentado en el trono, de Yeshua. Y sobre sus cabezas, encima de las cabezas, sobre la bendición sacerdotal, sobre el bautismo, vayan y bauticen a la gente en mi nombre, pongan mi nombre sobre ellos. ¿Se están dando cuenta? Coronas de oro, pero la corona de oro dijimos que es el material del que está hecho Jesús, es el jaspe. Entonces mi corona, mi cabeza es Cristo, ya no son ellos. ¿Estamos comprendiendo? 5. Del trono que salen, fíjense, relámpagos, luz. ¿Has visto un relámpago? ¿Un trueno? Se ilumina todo. Y si es en la noche, se ilumina. Voces, truenos, delante del trono arden, están prendidas 7 lámparas de fuego. ¿Se acuerdan del arco iris? Fíjense, las cuales son los 7 espíritus de Dios. No es que sean uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un número simbólico. El 7 es la plenitud. La plenitud es la calificación máxima. Déjame ponértelo con un ejemplo. Es muy pobre el ejemplo, pero para que podamos comprenderlo.
cuando tú haces un examen dificilísimo y te sacas 10, es la máxima calificación. El 7, mis hermanos, es lo máximo, es la plenitud de todo, lo excelso, lo perfecto. Delante del trono hay un mar de vidrio, otra vez, semejante al cristal, fíjense, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes. Vamos a ver quiénes son esos 4 seres vivientes. Dice, están llenos de ojos por delante, por detrás. El primer ser viviente es semejante a un león, el otro un becerro, el otro un hombre, el otro un águila volando, y empiezan a hacer un montón de doctrinas que no vienen en la Biblia y que estamos parafraseando y fantaseando. No nos interesa eso. Fíjense el verso 8. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos tiene 6 alas. ¿Te acuerdas de Isaías 6, mi hermano? Dice que están los serafines. Los serafines están delante del trono de Dios. No son ángeles, son los serafines, los más altos en jerarquía angelical. Están directamente en la presencia de Él. Ve Isaías 6 y dice, tienen 6 alas. Con 2 alas se tapan la cara, con 2 alas están volando y con 2 alas se tapan los pies porque no son dignos de pisar el mar de cristal que está ahí. Es lo mismo que está aquí en Apocalipsis, mis hermanos. Alrededor y por dentro están llenos de ojos, etcétera, dice, y observen, no se dan reposo ni de día ni de noche, gritando. No están cantando, están gritando. ¿Te acuerdas que en Isaías 6 dice, cuando los serafines están diciéndose uno al otro, santo, santo es el Señor, a una sola voz, dice, todos los cimbrales, o sea, todo el templo, todos los cimientos, todas las paredes se cimbran. ¿Por qué crees, mi hermano? Porque están hablando quedito, están susurrando o están gritando. Y ve lo que están gritando estos seres. Son los mismos. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, poderoso, el que era, el que es y el que viene. ¿Están fijando? En el Antiguo Testamento están cantando, Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, o sea, de su nombre. Y aquí están reafirmando eso, porque están diciendo, el que es, el que era, el que viene. ¿Quién es el que viene sentado en el trono? Yeshua, mis hermanos. Y cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias, ¿a quién? Fíjense, al que está sentado en el trono, o sea, la piedra de jaspe, o sea, Yeshua, dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Estamos captando eso, mis hermanos? Adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿Quién es el que era, el que es y el que ha de venir? Pues es Yahvé, es el Padre, es Yeshua, es el mismo. Y avientan sus coronas delante del trono diciendo, pero ya no son ellos, ya no son ellos. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, el honor, el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad, todo fue creado. Mis hermanos, Él es el creador de todo, Él es el que hace todo. ¿Se acuerdan de la palabra, el atributo que estábamos viendo? Shamar, mis hermanos, no somos nosotros, no son los ancianos. ¿Estamos comprendiendo? No somos nosotros, es Él vistiéndonos, es su brillo, pero para eso, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es poner los atributos de su nombre encima de la gente, sobre la gente. ¿Para qué? Pues para que lo conozcamos. Dejemos de predicar tantas doctrinas y tantas cosas. Todos dicen, es que yo predico palabra. Sí, pura palabrería.
Pero le preguntas a la gente en esa congregación los atributos del nombre y no saben ni siquiera los más usuales. Shaddai, el Ayón, y se quedan con cara así de, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Dónde viene? ¿A poco viene en la Biblia? Peor si le sacas otros atributos como el que mencionábamos ahorita, Shamar, pues van a decir, no, pues estos, quién sabe de qué me están hablando. En la medida en que conocemos los atributos de su nombre, mis hermanos, en la medida en que conocemos su nombre, Él es realidad de nuestras vidas. Mientras tanto, vamos a seguir en tinieblas y en oscuridad. ¿Estamos comprendiendo esto, mis hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok, a ver, alguien escribió acá. Gritando santo, reconocen ante quién están. Así es, así es. Están ante el santo, santo, santo. ¿Sí se fijaron? Santo, santo, santo. 3 veces. ¿Por qué? Porque es de la eternidad a la eternidad. Por eso es el que era santo, el que es santo y el que seguirá siendo santo. Está hablando de toda la eternidad. Otro atributo del nombre de Jesús o de Yeshua, Olam, ¿se acuerdan? La eternidad. Mis hermanos, habíamos visto en el sermón, acuérdense, ya en 2 sermones lo hemos repetido de manera progresiva y de manera continua. Hemos estado repitiendo sus decretos, mis hermanos, sus mandamientos. ¿Cuál es su mandamiento específico? Honrar su nombre, darle gloria a su nombre. Para eso fuimos creados, para darle gloria a su nombre, pero no lo hacemos. Para predicar su nombre, pero no lo hacemos. Para testificar su nombre, pero no lo hacemos. Disipula solamente su nombre, no lo hacemos. Y no sabemos todas las leyes de no sé qué y los reglamentos de no sé quién y las arañas de no sé cuántas cosas. Todo eso no sabemos, pero no sabemos los atributos de su nombre. No conocemos los atributos de su nombre. No sabemos quién es nuestro Señor. Por eso andamos perdidos, perdidos en el espacio. Y cualquier cosa que nos dicen nos asombra, mis hermanos, y nos espanta a veces. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Mira lo que están predicando. Sí, mis hermanos, ¿qué están predicando? Palabrería y doctrinas, pero no el nombre. Puso la eternidad en el corazón de los hombres sin que nadie pueda comprender la obra que hace desde el principio hasta el fin. Así es, no se puede comprender la obra, pero por revelación sí la comprendemos. ¿Cuál es la obra, mis hermanos? Está en Juan 17, verso 4 hasta el 6. ¿Se acuerdan? Y nosotros la conocemos no porque podamos verla, sino porque nos fue mostrada. Y entonces, solamente entonces, por eso podemos verla. ¿Cuál es la obra? Manifesté el nombre. Y entonces ahora tenemos vida eterna por su gracia. ¿Y la vida eterna en qué consiste? Conocer que Él es el único Dios verdadero. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Ahora lo sabemos, algunos me dicen, lo entendemos. No, no lo entendemos, mis hermanos. Su discernimiento de Él nos permite comprenderlo a la luz de su espíritu, porque lo creemos por fe, pero esa fe es un don, no es algo nuestro. Nosotros no entendemos, no podemos entender. Para eso tenemos la mente de Cristo, para pensar como Él. No fuimos llamados a entender, no fuimos llamados a leer, no fuimos llamados a nada más que a creer, mis hermanos. Creer que Él es Dios, que fuimos creados para adorarlo y glorificar su nombre. Para eso, nada más. ¿Estamos comprendiendo? ¿Alguna pregunta, algún otro comentario?
Ok, iba a avanzar aquí, pero no, mejor me voy a regresar a lo que estábamos viendo, ¿sí? De Isaías, para que nos vaya quedando claro. Voy a regresar a Isaías, que fue la cita con la que comenzamos, Isaías 60:18. Fíjense, no se oirá más en su tierra violencia, ni dentro de sus fronteras ruina, destrucción. ¿Te acuerdas que en el Apocalipsis 19 ahorita vimos, ya no va a entrar nada inmundo? ¿Por qué? Porque todos van a cantar su nombre, van a decir su nombre, cuando hagamos caso y obedezcamos. Tus muros se llamarán Yeshua. Pero no solamente los muros, acuérdate, mi hermano, las puertas, los cimientos, el techo, la luz, todo, la Nueva Jerusalén. ¿Cómo se va a llamar? Yeshua. Por eso todos los que estaban sentados, supuestamente sentados en sus tronos, 24 tronos, 12 patriarcas y 12 apóstoles, dice que están postrados, no dice que están sentados, mi hermano, postrados. Y la corona en el piso, en el suelo, a los pies de nuestro Señor Jesús, el lugar más honroso que existe, el lugar más alto que existe, a los pies de nuestro Señor Jesús, mis hermanos, para adorarlo y glorificarlo, para besar sus pies, no para sentarnos con Él en el trono. ¿Qué somos o quiénes somos para sentarnos con Él, mis hermanos? Postrados, postrados delante de Él. Estamos comprendiendo. Isaías 26:1, se cantará este cántico, o sea, Judá es la que canta, es la nueva Jerusalén, ¿se están fijando? Es la Jerusalén o su ciudad vestida de Él o revestida de Cristo, de Yeshua. Tenemos una ciudad fuerte, ¿por qué? Porque Yeshua es la ciudad, Yeshua es el muro, Yeshua es el antemuro, no solamente el muro, no solamente la roca, no solamente el edificio, sino el que sostiene. Es el antemuro, el cimiento, es el fundamento. No hay otro, mis hermanos. Todas las palabras que vemos en la Biblia apuntan a un atributo del nombre de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que ver, mis hermanos. No ver nada más, sino los atributos de su nombre. ¿Para qué? Pues para conocerlo. ¿Y para qué? Pues para adorarlo y glorificarlo, mis hermanos, y que se cumpla su voluntad y su mandamiento, no lo que queremos nosotros. No estamos aquí para investigar nada más, ni para saber nada más que los atributos de su nombre. No nos salgamos de eso. Y no nos salgamos del contexto, veamos y profundicemos en sus atributos. ¿Para qué, mis hermanos? Para honra y gloria de Él, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Ok, bueno, pues que toda la honra, toda la gloria sea para el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, ese muro, ese palacio, ese trono, esa piedra de jaspe que es nuestro Señor Jesús, que toda la honra, toda la gloria sea para Él, el que es, el que era y el que será. No sé si alguien levantó su mano, no alcanzo a ver. Ok, bueno, pues gloria a Dios, mis hermanos. Un abrazo y bendiciones. Al ratito les mando el audio y mañana ya podemos revisar el video. ¿Sale? Bendiciones. Bendito Dios. Amén. Bendiciones. Igualmente, mis hermanos. Buenas noches, bendiciones. Igualmente, Ari, bendiciones.